Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El mito de Hiram Abiff o Chiram es un elemento significativo en la masonería y se relaciona con la construcción del primer templo de Jerusalén, que desempeña un papel central en la tradición masónica. El mito es parte importante de la narrativa y los rituales masónicos, y simboliza una serie de conceptos y valores en la masonería simbólica. Hiram Abiff, o Chiram, es considerado un maestro arquitecto en la tradición masónica y desempeña un papel fundamental en la construcción del Templo de Salomón. Su historia se utiliza en los rituales de iniciación al tercer grado masónico, conocido como el grado de maestro masón. La narración de su vida y muerte se presenta en forma de un drama ritual, y los masones se encuentran en lecciones importantes sobre la integridad, la lealtad y el compromiso con la verdad. El mito de Hiram Abiff también está vinculado a la idea de la resurrección o renacimiento, ya que se narra que, después de su muerte, su cuerpo es descubierto y posteriormente resucita. Esta narrativa simboliza la búsqueda de la verdad y la sabiduría, así como el renacimiento espiritual que se busca en la masonería. La hermenéutica simbólica es una metodología que busca comprender el significado profundo y simbólico de textos y narrativas, y en el contexto de la masonería, se utiliza para interpretar los mitos y rituales que son fundamentales en esta tradición. La hermenéutica simbólica para analizar el mito de Hiram Abiff y su significado en la masonería simbólica, centrándote en tres principios: rito, misterio e iniciación. En la masonería, los rituales desempeñan un papel central. El rito de Hiram Abiff es un elemento esencial en la tradición masónica, y su interpretación simbólica se enfoca en la forma en que el rito se utiliza para transmitir enseñanzas morales y espirituales. A través del rito de Hiram Abiff, los masones experimentan una narrativa que les enseña sobre la integridad, la lealtad y la búsqueda de la verdad. El mito de Hiram Abiff contiene elementos misteriosos, como la muerte y resurrección del personaje, que simbolizan la búsqueda de la verdad y la sabiduría. El misterio también se relaciona con la idea de que la verdad y el conocimiento deben ser descubiertos y desentrañados a lo largo de la vida de un masón. La masonería se basa en la idea de la iniciación, donde los miembros pasan por diferentes grados y rituales a medida que avanzan en su comprensión de los principios masónicos. El mito de Hiram Abiff se utiliza en el tercer grado masónico, el grado de maestro masón, como parte del proceso de iniciación. Este grado es crucial en la masonería simbólica y representa un alto estándar moral y espiritual que los masones aspiran a alcanzar. La palabra deriva del latín ritus, cuyo equivalente en griego es tesmos, en dórico temos, y cuyo significado en plural es tradiciones, reglas, ritos ancestrales, tiempo, espacio y causalidad empírica. Estas tres condiciones de la existencia sensible tienen una disposición inherente al cambio, la dispersión y la disolución. La etimología de la palabra rito revela su conexión con la tradición, las reglas y los ritos ancestrales. Esto enfatiza la importancia de la continuidad de las prácticas rituales a lo largo del tiempo, lo que es característico de muchas tradiciones espirituales y culturales. El concepto de rito como ritmo básico que permite que el tiempo deje de ser lineal y adopte una forma espiral. Sugiere que los rituales tienen la capacidad de trascender la percepción lineal del tiempo y llevar a los participantes a una experiencia más profunda y cíclica. Esta idea se relaciona con la noción de que los rituales pueden abrir puertas a dimensiones más elevadas de significado y comprensión. Los misterios se asocian con la idea de que lo divino no se revela directamente, sino a través de experiencias simbólicas y rituales. Esto es coherente con muchas tradiciones esotéricas y místicas que enfatizan la necesidad de mirar más allá de la realidad superficial para comprender la verdadera naturaleza de lo divino y de la realidad en sí. El relato del mito de Hiram Abiff y su uso en la iniciación al tercer grado de la masonería simbólica es un ejemplo poderoso de cómo los rituales masónicos transmiten significados profundos y enseñanzas morales a través de narrativas simbólicas. El mito de Hiram Abiff se convierte en un arquetipo moral que ilustra importantes lecciones para los miembros de la masonería. La muerte de Hiram Abiff en el mito se interpreta simbólicamente como una muerte del ego y de las debilidades humanas. Representa la confrontación del iniciado con su propia mortalidad y sus limitaciones. El renacimiento posterior de Hiram como un arquetipo moral sugiere que la masonería busca transformar a sus miembros en individuos moralmente elevados y conscientes de su deber. La contraseña que Hiram lleva a la tumba se convierte en un símbolo de conocimiento secreto y sabiduría.
Este elemento refleja la idea de que el conocimiento es valioso pero no debe buscarse de manera egoísta o sin esfuerzo. La búsqueda del conocimiento debe estar acompañada de la integridad y la dedicación a principios morales. La idea de un descenso del conocimiento al mundo inferior sugiere que la masonería reconoce la profundidad de la sabiduría que se puede encontrar al explorar las dimensiones más profundas de la existencia humana. Este descenso puede interpretarse como una exploración de la psique humana y el entendimiento de la naturaleza humana en su totalidad. Los nombres de los tres malos compañeros en la narrativa masónica pueden variar en diferentes versiones y ritos. En la historia masónica, estos tres personajes son conocidos por su traición a Hiram Abiff y su papel en su asesinato. Su identidad puede cambiar según la tradición masónica específica o la versión del mito que se esté siguiendo. Jubelas, Jubelos, Jubelum, Giblón, Giblas, Giblos, Abben, Escherke, Austerfurt, Miabiram, Rombel, Gravelot, los delincuentes huyeron, pero fueron detenidos y condenados a muerte. La masonería, con sus principios fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad, busca ser una institución que promueva valores filosóficos, filantrópicos, educativos y progresistas. La masonería defiende la libertad individual y de grupos, lo que significa que cada individuo tiene el derecho de buscar su propio camino y desarrollar su propio entendimiento espiritual y moral sin coacción externa. También promueve la libertad de pensamiento y expresión. Aboga por la igualdad de derechos y deberes de todas las personas y grupos, sin importar su raza, religión o nacionalidad. Busca crear un ambiente en el que todas las personas sean tratadas con respeto y dignidad. Promueve la idea de que todos los seres humanos son iguales y que todos somos parte de una hermandad universal. Esta fraternidad se basa en el reconocimiento de un creador común y en la idea de que debemos tratarnos mutuamente con amor y respeto. El lema de la masonería, Ciencia, Justicia, Trabajo, refleja sus objetivos y valores centrales. La masonería busca promover el conocimiento, la educación y el crecimiento intelectual. Fomenta la búsqueda de la verdad y el entendimiento más profundo del mundo y de uno mismo. Defiende la justicia y la equidad en todas las relaciones humanas. Busca la armonía y el equilibrio en la sociedad y promueve la toma de decisiones justas y éticas. Valora el trabajo como un medio para la dignificación y la independencia financiera. Fomenta la responsabilidad individual y la contribución positiva a la sociedad a través del trabajo. Es una institución que busca la investigación de la verdad, el examen de la moral y la práctica de las virtudes. Aunque no es una religión en sí misma, reconoce la existencia de un único principio creador, supremo e infinito, al que se refiere como el gran arquitecto del universo. Este término tiene una larga historia y se ha utilizado en la masonería desde hace siglos. Reconoce la existencia de una fuerza creativa suprema que ha dado origen al universo y a todo lo que existe. Esta creencia en un ser supremo es fundamental en la masonería y une a sus miembros en un sentido de unidad espiritual. La masonería simbólica se divide en 3 grados: aprendiz, compañero y maestro. Cada grado representa un nivel de conocimiento y experiencia dentro de la masonería y se asocia con diferentes enseñanzas y rituales. La leyenda del tercer grado, leyenda de Hiram, es parte integral de los rituales masónicos y representa una historia moral y simbólica. Esta leyenda se utiliza para transmitir lecciones importantes sobre la integridad, la lealtad y el sacrificio. Tradicionalmente, la masonería ha sido una institución exclusiva para hombres. En tiempos más recientes, se han creado logias mixtas y logias exclusivamente femeninas que admiten a mujeres como miembros. Se prohíbe la discusión o controversia sobre temas políticos, religiosos y raciales dentro de los templos masónicos, así como en su nombre. La masonería no se considera en sí misma una entidad secreta. Sus miembros respetan la confidencialidad en relación con los signos, toques y palabras utilizadas para reconocerse mutuamente, pero la historia y el propósito de la orden son generalmente públicos y accesibles. Valora la discreción en cuanto a los detalles específicos de sus rituales y enseñanzas, pero no oculta su existencia ni sus objetivos fundamentales. La discreción que la rodea contribuye a su aura de misterio y ha alimentado la imaginación tanto de sus miembros como de aquellos que no son masones, a quienes a menudo se les llama profanos. Ser masón implica entrar en un mundo de simbolismo,
rituales y enseñanzas que se remontan a tradiciones ancestrales y mitos perdidos en el tiempo. La relevancia del manipulador de minerales o alquimista en la perspectiva de Mircea Eliade radica en el papel que desempeñan en la transformación de las sustancias minerales y su conexión con lo sagrado y lo arcaico. Según Eliade, las sustancias minerales eran consideradas sagradas y se creía que participaban en la esencia de la madre tierra. Esta creencia refleja la idea de que la tierra es una entidad viva y fértil, y que los minerales crecen en su seno de manera similar a los embriones. Esto establece una conexión profunda entre la naturaleza y los minerales. Eliade señala que la metalurgia se veía como un proceso obstétrico, donde el minero y el metalúrgico desempeñaban un papel fundamental. Su trabajo se percibía como colaboración en la embriología subterránea, acelerando el crecimiento de los minerales y ayudando a la tierra a parir más pronto. Esta idea implica que el ser humano, a través de sus técnicas y trabajo, estaba sustituyendo el tiempo natural y participando en la creación y transformación de la materia. La alquimia y la metalurgia no solo se trataban de procesos técnicos, sino que tenían connotaciones religiosas y espirituales. La transformación de los minerales se veía como una forma de trascender lo mundano y acercarse a lo divino. Los alquimistas buscaban no solo cambiar la naturaleza de los metales, sino también alcanzar la purificación espiritual y la iluminación. La asociación de Hiram con la embriología subterránea y el descenso a los subsuelos es interesante desde una perspectiva simbólica y mística en la masonería. El acróstico vitriol, que representa el proceso iniciático de descender a las entrañas de la tierra para encontrar la piedra de las construcciones, refuerza esta conexión entre Hiram y el simbolismo del descenso a lo profundo. Hiram puede considerarse como un arquetipo que representa la idea de que para alcanzar la sabiduría y la transformación espiritual, uno debe sumergirse en las profundidades de su propio ser y enfrentar sus aspectos más oscuros y desconocidos. La iniciación implica un viaje simbólico de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. La muerte de Hiram y su posterior resurrección como un arquetipo moral también se relacionan con la noción de renacimiento y transformación en la tradición masona. Representa un arquetipo de sacrificio-resurrección, que es un tema recurrente en las tradiciones místicas y esotéricas de todo el mundo. Hiram, como maestro artesano, es asesinado injustamente por sus compañeros masones, lo que simboliza la caída del ser humano en la ignorancia y la falta de moral. Su muerte también representa un acto de sacrificio por el bien de la humanidad, ya que guarda un secreto importante que puede llevar a la iluminación espiritual y moral. El renacimiento de Hiram simboliza la idea de que a través del conocimiento, la sabiduría y la práctica de virtudes, uno puede elevarse por encima de la decadencia moral y alcanzar la transformación espiritual. La masonería ha heredado y preservado estos antiguos misterios y los ha incorporado a su práctica y filosofía. Al hacerlo, se convierte en un custodio de la sabiduría ancestral y proporciona a sus miembros un camino hacia el autodescubrimiento y la elevación espiritual. Según Mircea Eliade, la iniciación implica un conjunto de ritos y enseñanzas orales que tienen como objetivo principal la modificación radical del estatus religioso y social del individuo que está siendo iniciado. Esta modificación no se limita a cambios superficiales, sino que equivale a una mutación ontológica del régimen existencial del neófito. En términos filosóficos, la iniciación implica un cambio profundo en la naturaleza del ser del individuo. Al completar las pruebas y rituales de iniciación, el neófito experimenta una transformación fundamental en su existencia. Deja de ser quien era antes de la iniciación y se convierte en otro ser, con una comprensión y un estatus religioso y social diferentes. Esta idea de que la iniciación conlleva una transformación ontológica sugiere que va más allá de una simple ceremonia o ritual. Implica un proceso profundo de autodescubrimiento, aprendizaje y cambio personal. La iniciación es vista como una experiencia que marca un antes y un después en la vida del individuo, y lo prepara para asumir un nuevo papel en su comunidad religiosa o social. La iniciación introduce al neófito en la comunidad humana y en el mundo de los valores espirituales. Esto implica aprender no solo comportamientos y técnicas de los adultos, sino también mitos y tradiciones sagradas de la tribu o comunidad, incluyendo los nombres de los dioses y la historia de sus obras. Implica comprender las relaciones místicas entre la tribu y los seres sobrenaturales, tal como se establecieron en los tiempos primordiales. La iniciación no se limita a la adquisición de conocimientos intelectuales,
sino que implica una profunda inmersión en la cultura, la espiritualidad y las creencias de la comunidad. A través de este proceso, el neófito se convierte en un miembro pleno de la comunidad y adquiere una comprensión más profunda de su papel en el mundo y su conexión con lo divino. Las escuelas de misterios eran instituciones en las que se llevaban a cabo rituales de iniciación y enseñanzas espirituales y filosóficas. Los misterios menores preparaban al candidato para la iniciación en los misterios mayores, donde se comunicaba el conocimiento completo de las verdades tratadas en la iniciación. Estos rituales incluían prácticas simbólicas como el afanismo, muerte simbólica, el pasto, representando la tumba, la euresis, descubrimiento, y la autopsia, comunicación de secretos y conocimientos integrales. El mito de Osiris es uno de los mitos más significativos y elaborados en la mitología egipcia, y sus misterios desempeñaron un papel esencial en la cultura religiosa y espiritual de Egipto. Este mito narra la historia de Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, y su hermano Ses, el dios del caos y la destrucción. En el mito, Osiris es asesinado y descuartizado por su hermano Ses, quien es un símbolo de la fuerza destructiva y el caos. Los restos de Osiris son esparcidos por toda la tierra, y su esposa Isis emprende la búsqueda para recuperar las partes de su cuerpo y devolverlo a la vida. No logra encontrar su falo, por lo que crea un sustituto mágico para que Osiris pueda engendrar a su hijo Horus póstumamente. Horus crece y se convierte en el defensor de su padre y el símbolo de la justicia y el orden. Se enfrenta a Ses en una batalla simbólica que representa la lucha entre el orden y el caos. Horus finalmente derrota a Ses y restaura el orden en el mundo. Este mito tiene profundas implicaciones en la cultura egipcia, ya que está relacionado con la realeza y la sucesión dinástica, el conflicto entre el orden y el caos, y la creencia en la inmortalidad del alma. En las iniciaciones en los misterios de Osiris, los candidatos experimentaban simbólicamente la historia de Osiris y su resurrección. Esto les permitía comprender la doctrina secreta de Egipto y participar en la creencia en la vida después de la muerte y la inmortalidad del alma. En el caso de Apuleyo y su iniciación en los misterios de Isis, podemos ver cómo describe su experiencia como un viaje a los confines de la muerte y el renacimiento. Este tipo de narración es común en las iniciaciones místicas, donde el iniciado simbólicamente atraviesa un proceso de muerte y resurrección para alcanzar un estado superior de comprensión espiritual. La idea de ver brillar el sol con su luz radiante, después de este viaje simboliza la iluminación espiritual que se alcanza a través de la iniciación. El mito de Adonis en Fenicia también presenta elementos de muerte y resurrección. Adonis es asesinado por un cerdo salvaje y luego resucita, lo que puede interpretarse como un ciclo de vida y muerte, así como un símbolo de inmortalidad desde el alma. Este mito refleja la creencia en la continuidad de la vida después de la muerte y la idea de que el alma es eterna. Los misterios dionisíacos en la antigua Grecia y otras regiones compartían elementos centrales con otros rituales de iniciación, como la idea de la muerte y el renacimiento. El culto a Dioniso se basaba en la narrativa del asesinato del dios a manos de los titanes, lo que llevaba a la temática de la muerte y el renacimiento. Estos elementos eran parte integral de los rituales y las experiencias de los iniciados. En los misterios dionisíacos, la iniciación implicaba una serie de ceremonias preparatorias destinadas a evocar el coraje y la fuerza del candidato. La muerte mística de Dioniso se representaba en el ceremonial, y los iniciados escuchaban gritos y lamentos. El encierro o entierro simbólico del candidato en un prado, una cama o un ataúd constituía la primera parte del ritual iniciático. Luego, se representaba la búsqueda de los restos mortales de Dioniso, que implicaba escenas de confusión y agitación. Finalmente, el éxito en la búsqueda llevaba a la transformación del lamento en alegría y a la revelación de la doctrina secreta de los misterios. En la antigüedad, las ocupaciones y las técnicas se cargaban de simbolismo y se asociaban a conceptos sexuales y de gestación. Esto se refleja en la proyección sexual que se atribuía a diversas actividades, como la fundición de metales, que se consideraba una especie de proceso de gestación en el útero de la tierra. La palabra egipcia, bi, que significa útero, y galería, se utilizaban para describir todo lo que estaba en el útero de la tierra y requería una técnica iniciática especial para ser extraído. En la Grecia arcaica, se establecía una estrecha relación entre guerreros y maestros iniciadores.
Algunos grupos de personajes míticos se consideraban hermandades secretas relacionadas con los misterios y gremios de trabajadores del metal. Esta conexión entre la metalurgia y los misterios iniciáticos sugiere que la fundición y la manipulación de minerales tenían un profundo significado simbólico y espiritual en la antigüedad, y que los iniciados en estas artes también eran considerados portadores de conocimiento esotérico y místico. La palabra utilizada para designar a los maestros masones en el primer templo es menazchim, derivada del verbo natsach, que tiene varios significados, incluyendo estar completo y ser perfeccionado. Esto sugiere que los misterios de la masonería se consideraban como un camino hacia la perfección de la vida, y aquellos que eran purificados a través de ellos se llamaban, y, que se traducen como, llevados a la perfección. La leyenda de Hiram Abiff es una parte fundamental de la masonería moderna, pero no se menciona en las primeras ediciones de las Constituciones de los Masones, de James Anderson. Su primera aparición conocida en la masonería inglesa data de 1725, y no fue hasta 1738 que se incorporó en las Constituciones, en una edición posterior. La leyenda de Hiram Abiff se centra en la construcción del Templo de Salomón y la muerte de Hiram, el maestro artesano, cuya historia se ha convertido en un elemento esencial de los rituales de iniciación en la masonería de alto grado. La aparición de la leyenda de Hiram Abiff en la masonería generó diversas reacciones y controversias. Según Anderson, Hiram era considerado el albañil más completo del mundo y se creía que la masonería estaba bajo el cuidado y dirección divina. La introducción de esta leyenda provocó algunas reacciones negativas, especialmente en las logias escocesas. En las logias escocesas, antes de la existencia del tercer grado o grado de maestro masón, el grado más alto era el de compañero. Este grado era experimentado por muchos no masones que se unían a las logias como masones aceptados. Cuando se introdujo el tercer grado de maestro masón, que implicaba una narrativa en la que los compañeros eran retratados como villanos que habían cometido el asesinato del primer gran maestro, causó resistencia y descontento. Estos compañeros no querían ser parte de una gran logia que los retratara como asesinos. La introducción del tercer grado en la masonería generó diferencias en la adopción y comprensión de este nuevo grado en las diferentes logias y regiones. Algunas logias escocesas de masones especulativos adoptaron fácilmente el título de maestría, mientras que otras, especialmente las logias de masones, albañiles operativos, mostraron resistencia o falta de experiencia en la nueva ceremonia. La discrepancia en la adopción y comprensión del tercer grado se debió al lapso de tiempo entre su creación en Londres en la década de 1720 y su aparición en Escocia. Las logias escocesas que existían antes de esta fecha no tenían experiencia en el nuevo grado y, en muchos casos, ni siquiera conocían su existencia. En Irlanda, algunos afirman que el sistema de 3 grados ya existía antes de su adopción oficial en Londres, remontándose a 1711. Esto muestra que la evolución y adopción de los grados en la masonería no fue uniforme y varió según la región y las logias específicas. La introducción del tercer grado en la masonería inglesa es objeto de debate y diferentes teorías. Según algunas opiniones, se atribuye a Ioncia Áfilas de Sauriers, quien desempeñó un papel importante en la masonería y contrató a James Anderson para redactar las constituciones de la masonería. Otra teoría, presentada por Richard Sandbach en Talk for Lothian Chapter, sugiere que la creación del tercer grado tenía como objetivo descristianizar y alejar a la masonería especulativa de su vínculo original con la dinastía Estuardo, que había sido derrocada, y acercarla a los hannoverianos, que ocupaban la corona inglesa en ese momento. La inclusión de la leyenda de Hiram en los rituales masónicos no tiene la intención de ser una narración histórica o documental, sino más bien una narrativa simbólica que sirve para transmitir valores, lecciones morales y filosóficas a los miembros de la masonería. La leyenda de Hiram se utiliza como un vehículo para enseñar conceptos de muerte y renacimiento, así como la importancia de la integridad, el compromiso y la lealtad en la vida de un masón. La masonería especulativa, tal como la conocemos hoy en día, se desarrolló en el siglo XVIII y adoptó muchas de estas leyendas y rituales simbólicos de fuentes antiguas y tradiciones míticas para construir su propia narrativa y significado. La leyenda de Hiram Abiff es una de esas narrativas simbólicas que se incorporaron para transmitir mensajes importantes sobre la búsqueda de la verdad, la moralidad y el crecimiento personal. Cuando el iniciado se enfrenta a estos obstáculos y los supera, simbólicamente muere al plano profano de existencia, material, psíquico y mental,
y renace en un plano espiritual o divino como un verdadero maestro. Esta interpretación enfatiza la importancia de superar las limitaciones personales y buscar la verdad, la moralidad y la sabiduría en la vida. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.